Mi nombre es Sergio de la Rosa, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del TEC de Monterrey, y en esta ocasión estamos con el señor Andrés Humberto Peralta Arteaga, que fue consejero, si me parece bien. No, Observador. fui representante propietario del partido, soy representante propietario del Partido del Trabajo en el Distrito 19 en Tlalnepantla. Así es, estuve observador, estuve involucrado en todo este proceso electoral. Estuvo en el interior del IFE y esta entrevista tiene la intención de informarles más que nada o darles un punto de vista distinto, un punto de vista que fue desde adentro del Instituto Federal Electoral en estas elecciones 2012, en donde el supuesto candidato electo fue Enrique Peña Nieto. Cuéntanos un poquito cuál fue, supimos que estuviste dando capacitaciones antes de las elecciones. ¿Cuál era tu punto de vista desde antes? En principio sabíamos, es más, era parte de la capacitación, sabíamos que el proceso del fraude a través de la compra de conciencias ya había empezado desde el año pasado en la elección para la gobernatura del Estado de México. Eso es un proceso que se inició desde ese entonces, por lo menos aquí con nosotros en el Estado de México. ¿Cómo se hace compra de conciencias? ¿A través de qué mecanismo? ¿Compras de tarjetas? Entrega de tarjetas, entrega de despensas, entrega de dinero en efectivo, entrega a través de material para la construcción, de tinacos, de infinidad de opciones que tienen para comprar a la gente, ¿sí? Y desgraciadamente en una situación de tanta pobreza, de tanto desempleo, de tanta dificultad económica, pues desgraciadamente ese tipo, han convertido los partidos políticos en general, pero el PRI, el PAN, el PANAL, el Partido Verde, se nutren sus mapacherías, aparte de todos los mecanismos de fraude que ya conocemos, pues se nutren de la situación de pobreza y cada elección hacen de la elección una subasta. A ver, la población es el momento en el que puede llegar a obtener recursos adicionales, pues a ver quién da más, a ver cuál de los partidos da más, y sabemos que los mapaches del PRI, del PANAL, que son los que al fin y al cabo de cuentas más experiencia en este tipo de trapacerías tienen, pues son los que de alguna manera saben mejor y a dónde destinar sus recursos. Entonces, pero tú me preguntaste que qué les decía yo en la capacitación. Sabíamos de antemano a lo que nos enfrentábamos. Ajá, que iba a haber fraude. Sabíamos de antemano que estábamos en una contienda muy desigual. Sabíamos de antemano, porque las denuncias ya habían sido presentadas con anticipación y el IFE pues se mostraba, pareciera ser que al IFE le preocupa más las protestas de aquellos que denunciamos las prácticas irregulares que las mismas prácticas irregulares. Es más, las prácticas irregulares estaban a vistas de todos, todo el mundo sabíamos que estaban comprando, dando despensas, dando ¿Y todo. se denunció? Por supuesto, esa es una denuncia colectiva a través de los muchachos, inclusive, que eso es algo también que es muy importante. Antes del 1 de julio ya existían estas denuncias. No, pero por supuesto, esto está a todas luces denunciado desde muchísimo antes. Y el IFE pareciera ser que estuviera acostumbrado a que esto sucediera, que lo diera como si fuera lo normal, y sin embargo cuando se hacían las denuncias casi exigía con una firmeza exagerada que nosotros comprobáramos las denuncias cuando era a todas vistas. O sea, el problema aquí es que hay un IFE que se comporta ante la corrupción verdaderamente solapador, y cuando hay una denuncia exigen con mucha firmeza que el que denuncia compruebe cuando la prueba está a vista de todos. Entonces, inclusive ellos mismos. ¿Cuál era el trabajo de ti particularmente? ¿En qué casilla estuviste, perdón? No, yo soy el representante, el representante propietario
de Morena a través del Partido del Trabajo en el Consejo Distrital del Distrito 19. Finalmente, sí lo representó el Partido del Trabajo, Morena lo representó para poder ser Morena tuvimos representación en la mayor parte de las casillas del Distrito 19. De hecho, ganamos el Distrito 19, si bien es cierto que por un estrecho margen pudimos obtener el triunfo en ese distrito. Y regresando a lo que era la capacitación, nosotros sabíamos, después de la experiencia que habíamos tenido en la elección del año pasado, en la que se eligió gobernador y que compitieron Erubiel Ávila y Alejandro Encinas y Felipe, bueno, no me acuerdo ni cómo se llama el candidato del PAN. El caso es que el problema que tuvimos en esa elección es que no hubo representación de la izquierda en las casillas y hubo una sobrerepresentación del PRI en esas casillas. Había ejércitos descaradamente hasta con indumentaria priista. Inclusive tenemos referencias de que en esa elección del año pasado los mismos ejércitos priistas les invitaron la cena a algunos funcionarios de casilla de la elección para que al momento de hacer el escrutinio y cómputo de la elección se fueran ellos a cenar y los mismos priistas hicieran el conteo, de manera tal que ese triunfo fue tan exacerbadamente en las manos de unos, o sea, de los que fueron al fin y al cabo de cuentas juez y parte, que no hubo manera, o sea, y ante la falta de representación, pues no hubo manera de tener actas, de tener las herramientas jurídicas para defendernos. Nuestro propósito fundamental en Morena era tener la representación en las casillas para poder tener como partido, en la representación del PT, acceso a las actas, que es la herramienta fundamental para determinar qué sucedió en esa casilla. Pero por supuesto, en la mayor parte de las casillas logramos tener las actas. En algunas, producto de ese bombardeo del que fue objeto nuestra estructura, desgraciadamente no pudimos. Sin embargo, logramos tener acceso a muchas de las actas a través de los compañeros de los otros partidos de la coalición, ¿sí? Entonces, de alguna manera en ese sentido nos defendimos bastante bien. El problema que tuvimos fue el mecanismo de funcionamiento. Tenemos un Instituto Federal Electoral que, insisto, se preocupa más de las críticas que le vierten los que denuncian la descarada utilización de recursos que el estar haciendo el mínimo esfuerzo, y no nada más el IFE, la FEPADE, la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, se están recabando toda una serie de informaciones para de alguna manera documentar la descarada utilización de recursos, de que rebasaron los topes de campaña. Eso es más que evidente. Los únicos que no lo ven son el IFE. Y piden que lo comprobemos. Bueno, pues ahí están las denuncias periodísticas por todos lados, y a nosotros nos piden que comprobemos. La comprobación está, todos los vecinos sabían que a la vecina le habían pagado que los 2, que los 3, que los 5,000 pesos. Esto era a todas vistas. Es decir, si salimos con una cámara a las calles y le preguntamos a la gente con una cámara, podemos tomar miles de testimonios de personas que datan esto, que comprueban esto. Inclusive hay en las redes circulando miles de videos en los cuales se detectaron a personas en el momento en que estaban entregando recursos. Esto es documentalmente está saturado de comprobaciones, pero desgraciadamente el mecanismo, sabemos lo que se están jugando, son muchos cientos de miles de millones de pesos lo que se juegan. Lo importante es algo no es necesario hacer, esto no es un gran descubrimiento. Una de las circunstancias que padecimos fue el descarado uso de recursos de parte del PRI
para comprar votos, eso es lo que está en todos los medios, está a ojos vistas de todo mundo, pero hay un detalle adicional que nosotros padecimos, que fue el hecho de que el PRI bombardeó nuestra estructura electoral. Vamos, tenemos compañeros que son muy conscientes, que están completamente convencidos de la importancia histórica que tenía su participación en el proceso electoral. Sin embargo, pues son gente, muchos de ellos, no sé, albañiles, muchos pequeños comerciantes, que un día de trabajo para ellos representa, cuando bien les va, 200, 300 pesos. Y de repente pues nos encontramos con muchos de ellos que fueron bombardeados con cañonazos de 2.500, 3.000, 3.500, hasta 5.000 pesos, por el simple hecho de que dejaran de estar en la jornada electoral. Y esto, pues desgraciadamente, en la situación ¿El PRI les pagó? El PRI derrochó recursos, de manera tal que, aparte de comprar votantes, bloqueó, bombardeó nuestra estructura electoral, compró a compañeros. De repente nos encontramos en la víspera, ya la noche anterior, una serie de testimonios de que habían sido asaltados y que les habían quitado la credencial de elector. Ese fue el argumento que muchos de los compañeros que desistieron de participar con nosotros hicieron, o sea, que les habían asaltado y que les habían quitado la credencial de elector. Eso nos puso en una situación verdaderamente difícil. Sin embargo, la verdad es que este movimiento es increíble, la solidaridad, la participación de la gente, nos multiplicamos, cubrimos. ¿Recibieron algún pago por estar? Nadie, o sea, en Morena lo que hemos estado haciendo es un trabajo de voluntarios. Sabemos que no hay recursos para de alguna manera cumplir con nuestro propósito, de apoyo a una causa que sabemos justa, que queremos un país que no esté de alguna manera, o sea, que los poderes económicos o los poderes de algún interés, inclusive hasta de la delincuencia, del narco o cualquier otra cosa, sabemos que mucho del dinero que despilfarraron el PRI en esta elección proviene o de poderes económicos muy importantes, entre otros. Bueno, pues está todo el mundo sabe que Enrique Peña Nieto fue particularmente impulsado por Televisa a través de una campaña durante muchos años, pero también sabemos que hay gobernadores, hay gente que está muy vinculada al narco, y no dudamos en lo absoluto que haya dinero de estos poderes económicos, pero también del narco detrás de estos bombardeos a la ciudadanía, a nuestra estructura electoral. Digo, sabemos que nos enfrentamos a intereses poderosísimos. A ver, mira, como parte de Morena, soy parte del Movimiento de Regeneración Nacional. El papel que desempeñé, que sigo desempeñando de alguna manera, todavía no termina el proceso electoral, al interior del IFE, bueno, pues es una parte nada más de lo que Morena ha estado realizando. En algún momento antes de que se iniciara la jornada electoral estuvimos haciendo trabajo de capacitación precisamente a la estructura de Morena, que estaba dispuesta, todo esto era un trabajo voluntario, estaba dispuesta a participar en la representación de Morena en las casillas. Ahora, Morena se llegó a un acuerdo por parte de Andrés Manuel López Obrador con los partidos que componen la coalición Movimiento Progresista, que son PRD, PT y Movimiento Ciudadano, de que alguno de ellos prestara su emblema a Morena para que de alguna manera pues participáramos como organización ciudadana en el proceso electoral, dado que el COFIPE, el Código Federal de Procedimientos y Instituciones Electorales, impide que ninguna organización que no sea partidista, que no sea un partido, pueda estar en el proceso electoral. De manera tal que con esas
con esos antecedentes, bueno, es el papel que yo desempeño como una parte de muchos ciudadanos que estamos participando como Morena en este proceso electoral. Efectivamente, yo estuve realizando un trabajo de capacitación a los compañeros de Morena que iban a estar en el proceso electoral en el cuidado de casillas, o como representantes generales, viendo las necesidades de 10 representantes de casillas en nosotros en Tlalnepantla como un sector urbano, porque hay diferentes condiciones. Pero bueno, para no hacer tan explícito el asunto, vamos a nosotros, nuestros representantes generales atendían a 10 representantes de casillas, y esa es la estructura a la que estuvimos capacitados. Es importante que entendamos cómo funciona. El IFE tiene un consejo general, ¿sí?, donde está la representación de los partidos, los consejeros electorales y los funcionarios del IFE, ¿sí? Y esto es a nivel nacional. Sin embargo, también tiene 32 instancias en cada una de las entidades federativas, en las que tiene un consejo local, que es el consejo estatal, y que también tiene representación de los partidos, consejeros electorales y los funcionarios del IFE. Y tiene 300 distritos, hay 300 distritos electorales en todo el país, en los que también está la misma estructura, consejeros electorales, representación de los partidos y funcionarios del IFE. A mí me tocó estar en el distrito 19, que es uno de estos 300 distritos, ¿sí? Bueno, esta es la estructura de funcionamiento del IFE a nivel nacional. Ahora, a mí me tocó estar allá adentro. A muchos de los otros compañeros les tocó estar en casillas, a muchos como representantes general, visualizando a los ¿Nos puedes dar una especie de crónica de cómo fue el proceso electoral desde tu distrito y apoyado con testimonios de tus compañeros que también estuvieron? La víspera tuvimos ese grave problema, el bombardeo que le hicieron a nuestra estructura con cañonazos hasta de 2.500, 3.000 y más, y que implicaron que muchos de nuestros compañeros repentinamente en la víspera, en la noche anterior, nos renunciaran. Pues ese fue el antecedente más claro. Pues hubo gente que se vendió. Por supuesto, pues es que en un momento dado, insisto, si tenemos compañeros, pequeños comerciantes, que un día bueno de trabajo le representa cuando mucho 300 pesos, y luego de repente les llegan con 3.500, 4.000 pesos y hasta 5.000 pesos, la verdad de las cosas es que en la situación angustiosa económica, o sea, no lo justifico, es injustificable que alguien venda de esa manera su conciencia y venda de alguna manera el país, porque eso es en buena medida lo que está sucediendo, pero también entiendo la otra parte, o sea, son gente que tiene familia, que tiene que resolver mil cosas, en lo económico, con problemas que en un determinado momento de carácter familiar, qué sé yo, y de alguna manera, digo, esto nos pegó, debo decirlo, no más del 10%, cuando mucho el 10%. Sin embargo, a pesar de eso hubo buena representatividad. Bueno, por supuesto, nosotros hicimos lo indispensable y lo necesario. Ahora, ¿qué empezó a suceder? Empezamos a detectar a lo largo de la jornada, ya yéndonos a la jornada, empezamos a detectar que hubo retraso en algunas de las casillas, ¿Retraso en qué sentido? Retraso en la apertura de algunas de las casillas. Hubo de parte de algunos funcionarios el rechazo a nuestros compañeros, se tuvo que llegar por parte de los representantes generales a insistir en ¿Se expresó ese rechazo de manera violenta? No, o sea, simple y sencillamente muchos de los funcionarios le negaron la presencia a nuestros representantes de casilla por infinidad de argumentos, lo que tú quieras. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, no, de los más absurdos. No, pues, o sea, pues simple y sencillamente que no, o sea, que no estaba en orden su acreditación o cualquier cosa. Yo vi mucho contubernio en algunos, o sea, ahora, no quiero decir con esto que esa fue la generalidad, esos fueron algunos de los casos que detectamos. ¿Qué otra serie de circunstancias? En un determinado momento, por ejemplo, afortunadamente logramos conseguir entre casi lo que es Morena los recursos que les íbamos a dar, porque
insisto, la participación de la gente fue muy voluntaria. Les hacíamos saber, como parte de la capacitación, que no teníamos como Morena recursos para entregarles a los que estuvieran voluntarios en las casillas. Logramos conseguir algunas botellitas de agua, alguna fruta, chocolates, cosas por el estilo que les permitieran, pues, de alguna manera soportar. Y muchos de nuestros compañeros representantes generales se echaron encima la responsabilidad de ellos guisar o preparar alimentos en sus casas y después esos alimentos hacérselos llegar a los compañeros. Esa fue la mecánica de trabajo que tuvimos. Ahora, específicamente en la jornada de trabajo, de la jornada electoral, tuvimos infinidad de reportes, de incidentes en los que descaradamente se estaba el mismo día de la jornada electoral entregando despensas, entregando recursos en efectivo. Es más, tenemos evidencias de que se les hicieron llamadas a la gente en general. Muchos de nuestros compañeros las recibieron, llamadas y mensajes a través de SMS, de mensajes en los teléfonos celulares, en los que flagrantemente, faltando a la ley, el Partido Verde, por ejemplo, estuvo haciendo promoción el mismo día de la jornada, lo cual desde 3 días antes estaba estrictamente prohibido hacer promoción. Y sin embargo, el día de la jornada estuvieron llegando mensajes a los cuales muchos de los compañeros les llegó en sus teléfonos. O sea, el descaro es tal. El problema es que tenemos, o sea, probablemente se hicieron avances, pero también hay otra situación. A los partidos les cuesta menos transar, pasarse la ley por el arco del triunfo, porque ya no hay sanciones tan graves como inclusive la posibilidad de pérdida de registro, cosas así. O sea, las sanciones por ese tipo de rebases, de componendas, de utilización de los recursos, etcétera, etcétera, se van a sanciones económicas que a la mera hora les resultan tan mínimas que es un incentivo a pasarse la ley por el arco del triunfo. ¿Hay algún cálculo de lo que se pudo haber gastado el PRI Partido Verde hasta ahorita? ¿Algún partido se ha hecho algún cálculo? Andrés Manuel a nivel nacional, digo, yo no tendría los datos ni siquiera en mi distrito, no tengo la capacidad ahorita no hemos tenido la capacidad de sentarnos a hacer análisis más de fondo, pero a nivel nacional, no sé si se está hablando ya de un monto en materia económica, pero se está hablando de alrededor de 5 millones de votos comprados. 5 millones de votos comprados. 5 millones de votos comprados. ¿Cómo se calculó esto? Vamos, o sea, al fin y al cabo de cuentas, los dos grandes escándalos que están ahorita en los medios, la manera en que a través de los monederos de Soriana compraron voluntades, o inclusive a través del grupo financiero Monex, con alrededor de 70 millones, que ya nada más con esa cantidad rebasan los topes de campaña. Ahora resulta que el IFE dijo que esos recursos no iban a ser destinados a la campaña, sino simple y sencillamente a pagarle, a retribuirle a su estructura. Pero vamos, o sea, ahí hay una bola de irregularidades, o sea, hay contabilidades paralelas, hay, 70 millones de todas maneras para pagarles a una estructura. Y ahora me pregunto yo, después de haber vivido lo que vivimos, del bombardeo que le hicieron a nuestra estructura, ¿era nada más para pagarles a su estructura o era para pagarles a su estructura y bombardear las estructuras de los otros partidos? En fin, o sea, no puedo tener todos los elementos para constatarlo, pero lo que sí es un hecho es que esta es una de las elecciones más sucias, más inequitativas, y no es poca cosa. Y en los medios nos hablan de las cifras del IFE.
que ya hicieron, o sea, es cierto, pusieron en la legislación el que se pudiera hacer el voto por voto y casilla por casilla, después de la terrible irregularidad con la que fuimos desde el 2006, de alguna manera defraudados. No, desde las elecciones pasadas, ¿no? Presidenciales. Sí, por eso, en el 2006 fue tan sucio el procedimiento, que se determinó quitar al que estaba como presidente, que por cierto había sido puesto Luis Carlos Ugalde, que por cierto había sido impuesto por la maestra Elbester Gordillo, cuando estaba ella todavía como líder de la bancada del PRI, antes de que se peleara con Roberto Madrazo. Si bien en la legislación se le destituye por su terrible participación y se incorpora el recuento de los votos. Pero ¿qué es lo que sucede ahora con este recuento de los votos? El PRI maneja las cosas, o sea, ellos asumen que el simple recuento por ellos mismos, porque al fin y al cabo de cuentas a nosotros particularmente lo que vivimos en el distrito 19 fue que nos abrumaron en ese recuento. Primero nos dijeron que no podíamos meter más de 4 grupos, que teníamos que tener 4 mesas de recuentos. Nosotros conformamos equipos. Esto ya es en el conteo del PREP. Esto ya es en el PREP. O sea, no, son dos cosas. El PREP es una cosa. El PREP es como captura el IFE los votos que le van llegando el día de la jornada, el 1 de julio. El recuento de votos. ¿Hubo alguna irregularidad en ese conteo del 1 de julio? ¿Se cayó el sistema? No, nosotros no detectamos, no, en ese sentido no hubo ningún problema. Normalmente, el 1 de julio. El PREP funcionó, al fin y al cabo de cuentas no tengo todavía las herramientas para revisar lo que teníamos nosotros, o sea, yo no he tenido las herramientas para revisar lo que teníamos en las actas con lo que se subió al sistema. No podría hablar, yo no tengo argumentos, no tengo herramientas para hablar en ese sentido. Lo que sí me queda claro es que el IFE nos limitó el número de personas que íbamos, nos dijo que iban a hacer 4 mesas, nos dijo que iban el conteo, el recuento de la elección en las casillas. Lo que pasa es que aquí había una circunstancia muy particular. En el distrito 19 ganamos por un escaso margen, pero en la legislación, en el COFIPE, estaba establecido cuáles casillas iban a ir al recuento por irregularidades propias de la casilla. Sin embargo, había... ¿Cómo qué irregularidades? Que no habían puesto los funcionarios de casilla las actas para revisarlas en el lugar visible en el que tenían que ponerlos en el paquete electoral, o que simple y sencillamente la diferencia entre el primero y el segundo lugar de esa casilla, el número de votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera menor al número de votos nulos, se salía una causal para abrir esa casilla. Había una serie de causales, entre las que me parecieron más dramáticas. Nosotros en el distrito 19 teníamos 414 casillas en todo el distrito 19, que es el centro de Tlalnepantla. Y el mismo IFE nos dijo que había, dentro de las irregularidades que el mismo IFE detectó y que determinó la apertura de 296 casillas, se fueron al recuento de las 414 que teníamos. Por irregularidades propias de cada casilla, 296 se fueron al recuento, ¿sí? Pero además teníamos una circunstancia. También el COFIPE determina que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar en todo el distrito es de 1% o menor a ese 1%, es una causal más que suficiente para que se haga el recuento en todas las casillas del distrito. Nada más que aquí hay una circunstancia. Nosotros ganamos por un margen del 0.56% la elección al PRI, y el PRI no quiso contar. Estaba en su derecho, porque también lo dice muy bien el artículo 251 del COFIPE, que el que haya una elección cerrada de 1 punto o menos por ciento entre el primero y el segundo lugar es razón más que suficiente para que se abran las casillas, siempre y cuando el partido
que candidatea al que está en el segundo lugar lo solicite. Nosotros sabíamos que el PRI no lo iba a querer. Nosotros, ¿por qué razón? Pues porque al fin y al cabo de cuentas al PRI mientras más casillas se abrieran, de hecho así fue, en el recuento de esas 296 casillas, nuestra diferencia a favor se incrementó del 0.56 al 0.62%, ¿sí? Y tenemos de todas maneras muchas reservas a la manera en que se llevó a cabo este recuento, entre otras. Dijeron que el recuento iba a empezar a las 8 de la mañana. Nosotros habíamos conformado 4 grupos de compañeros que se iban, como este era un ejercicio que empezaba, en el momento en que empezaba el recuento de la elección presidencial, en una sesión permanente, empezaba en ese momento y no terminaba el procedimiento hasta que no termináramos con después de culminada el recuento de la elección presidencial, inmediatamente se iba a iniciar el recuento de la elección de diputados federales. Terminado ese proceso, nada más iba a ser un pequeño espacio para entregarle la constancia de mayoría al diputado ganador en el distrito. Inmediatamente después íbamos a continuar con el recuento de la elección de senadores. De manera tal que iba a ser un proceso tan largo como 3 días con sus noches continuas o más, si así se lo ameritaba. Entonces nosotros constituimos 4 grupos, porque así nos lo hizo saber el IFE, que iban a ser 4 mesas de recuento. Constituimos 4 grupos que iban a estar los compañeros supliéndose en determinado número de horarios, o sea, por horarios, para no dejar jamás de tener una persona en el recuento de parte de Morena, de parte del PT. Nos complicó muchísimo esta situación porque lógicamente nosotros, la estructura de las personas que íbamos a tener en el recuento, pues son personas que siguen su vida normal y que tienen que ir a la escuela o que tienen que ir al trabajo, y entonces pues nosotros tuvimos que tratar de hacer la adaptación de los grupos de acuerdo a las necesidades de los compañeros. Sin embargo, esa fue la manera nosotros que constituimos nuestros grupos, ¿sí? 4 grupos que se iban a ir supliendo compañeros unos a otros. ¿Este conteo empezó a las 8 de la mañana? Estaba contemplado a las 8 de la mañana. El recuento realmente empezó a las 9:30 de la noche. Entonces muchos de los compañeros que empezaron a llegar desde las 8:30 de la mañana, la justificación que nos dio el IFE, y después también justificó que nosotros los partidos no habíamos integrado perfectamente bien los grupos de recuento, pero la justificación inicial que nos dio el IFE es que había habido un problema en el sistema y que por eso no habían podido iniciar el recuento. El caso ¿Qué había pasado al sistema específicamente? Preguntamos y nunca tuvimos una respuesta específica. La justificación que después dio el IFE ya dejó de lado ese comentario que manejó de que habían tenido problemas con el sistema. El proceso del recuento tenía que darse de las actas, tendría que darse un cotejo de las actas de las casillas que no habían tenido una causal por la cual tuvieran que ser recontadas. O sea, previo al proceso, o sea, era parte del proceso. A las 8 de la mañana iba a empezar el cotejo de las actas de las casillas que no habían tenido ningún reflejo de una causal por la cual hubieran tenido que ser recontadas. Entre este cotejo de casillas, hubieron casillas ganadoras en donde ganó el PRI, que no se contó. Ustedes solicitaron todos los contos de todo el conteo de las casillas donde ganó el PRI. A ver. Aquí no vuelvo a insistir. En las casillas algunas ganó el PRI y algunas ganamos nosotros. La mayor parte las ganamos nosotros. En el distrito. En el distrito 19. Yo estoy hablando del distrito 19. Tan es así que nosotros ganamos la elección para la presidencia de la República. A lo que me refiero, basándonos en esto que nos comentas, entonces no se hizo el conteo de todas las casillas. No, o sea, a ver, vuelvo a insistir. Nosotros en el distrito 19 teníamos 414 casillas, de las cuales, después de la jornada electoral, el mismo IFE nos pasó una lista en la que había 296 casillas que por problemas aritméticos, o sea, por todas las causales que están determinadas en el COFIPE, iban a ser reabiertas por circunstancias particulares de la casilla, ¿sí?
Nosotros solicitamos la apertura completa. Pero como el mismo IFE determinó qué casillas se tenían que recontar. Así es, eso fue una facultad que el mismo IFE en su análisis y que estuvimos revisando, llevó a cabo. Entre las que me parecía que eran más alarmantes, fueron 79 casillas en las que el reporte que nos dio el IFE fue que había votos por encima de lo que establecía el listado nominal de electores. Es decir, nadie en su sano juicio se puede explicar cómo una casilla que tiene, por decir algo, 534 miembros que participan en la elección, tiene más votos que esos 534 y todavía todavía se anularon boletas porque no votó todo el padrón. Entonces, que nos expliquen cómo hubo casillas, y 79 hubo, que tuvieron más votos que los que establecía el listado nominal. Nosotros impugnamos esa situación. De hecho, yo dije en una parte de la sesión que la manera en que se había llevado a cabo el recuento, porque además no cotejábamos contra el acta, o sea, simple y sencillamente el recuento era borrón y cuenta nueva, y nosotros dijimos que estábamos bajo protesta en ese ejercicio porque para nosotros era avalar un fraude. Simple y sencillamente con esas 79 casillas que tuvieron más votos que los que establecía el listado nominal. ¿En favor de quién? No lo tengo determinado, o sea, pero el simple y sencillamente de que hubiera votos de más, ¿sí? Ya era una situación dramática. No sé específicamente, o sea, desgraciadamente el ejercicio de análisis o sea, no soy el único que estuvo haciendo el análisis, el cotejo de qué casillas y qué características tuvieron. No tengo esos argumentos todos a la mano, o sea, yo estoy viendo porque mi posición era ver lo general. No tenía yo la capacidad de estando dentro del Consejo Distrital, ver los detalles. Eso lo estaba haciendo un equipo de compañeros que, no tengo todavía la referencia específica de esas 79 casillas, cómo estuvo el comportamiento del voto, ¿sí? Porque, insisto, no de todas las casillas tuvimos desgraciadamente las actas, pero bueno. De las 8:30 que te dice el IFE, se van a constituir 4 mesas, hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche, ¿qué te encuentras tú en este conteo? Bueno, pues por principio de cuentas yo empecé a percibir, tantas horas que se pasaron, yo empezaba a percibir pues un madruguete. ¿Quién estaba vigilando estas actas? ¿El ejército? No, sí, o sea, se supone, hay una serie de cosas muy curiosas, ahí los paquetes salían de la bodega que estaba resguardada por el personal de la Secretaría de la Defensa, pero vamos, esto no era lo más importante. Aquí lo importante es que el retraso de más de 12 horas en el recuento de la elección presidencial, la manera en que no tengo los pelos de la burra a la mano para decir que hubo contubernio o compra de parte del PRI, inclusive de los funcionarios del Distrito 19, sería demasiado aventurado hacer una acusación de esa naturaleza, pero lo que sí puedo decir es que hubo una sincronía increíble. En el momento en que determine el IFE que se van a abrir ya las mesas y que se va a empezar a hacer el recuento, de repente los muchachos, porque eran puros jóvenes, los muchachos que entran al recuento a las mesas, pues con una sincronía ellos ya están puestos. En el momento en que el IFE define que se va a empezar el recuento, pues los muchachos ya están más que puestos. Es más, a tal grado que hasta los muchachos del PRI, los del PRI, o sea, la gente del PRI estaba en una sincronía tan impresionante que cuando determine el IFE que se va a empezar el recuento a las 9:30 de la noche, pues el PRI inclusive tiene en cada mesa hasta en algunas ocasiones dos. ¿Cuántas mesas había ya en vez de las 4? Que ese es el otro gran problema. Para justificar que se retrasó tanto y que el IFE nos culpa a los partidos porque no habíamos podido acreditar, o sea, efectivamente nosotros ante ese retraso
pues muchos de los compañeros que habían empezado a las 8 se empiezan a incomodar, ellos están puestísimos para que empezara el recuento a las 8 o 2 horas después si se quiere, pero eso fue una especie también como de estrategia de desgaste de nuestra estructura, ¿sí? De cansar a la estructura, y sí cansaron en buena medida. Entonces muchos compañeros pues ya no estaban ante tantas horas de retraso, pues algunos empiezan a ir. Tuvimos que hacer un esfuerzo increíble porque además el IFE, justificando que no se tenía el tiempo suficiente para hacer el recuento en el plazo que marca la ley, nos pone, en vez de 4 mesas de recuento, nos pone 16 mesas de recuento. Nosotros no teníamos la capacidad para poder cubrir esas 16 mesas, y nosotros estuvimos, inclusive llegaron muchos muchachos del Yo Soy 132 desde el principio, con muy buena disposición de participar en lo que fuera, y pues nos apoyamos mucho en estos muchachos del Yo Soy 132 para cubrir el mayor número de mesas. Sin embargo, muchas mesas no tuvimos la capacidad de cubrirlas. ¿Cuántas mesas no pudieron cubrir? Vamos, o sea, estuvimos haciendo inclusive trabajos de versatilidad de algunos compañeros. Entonces, ¿este conteo fue vigilado nada más en algunas mesas por representantes del PRI y del PAN? No, y ni siquiera del PAN. El PAN no mandó representación. ¿El PAN no mandó representación al conteo? Tal vez así, digo, muy escaso. Sí llegué a ver a algunos compañeros del PAN, bueno, alguna gente del PAN, pero realmente no, vamos, ni en las casillas tuvieron una gran más interesados eran el PRI y ustedes. Exactamente. Que eran los dos Morena, punteros. de alguna manera, decidimos dividirnos la tarea del recuento también con los compañeros del PRD para que cubriéramos la elección presidencial nosotros, la elección de diputados ellos, y no desgastarnos en toda una jornada de tantos días, ¿no? Entonces, pero esa fue la circunstancia que entonces nosotros vivimos. Este recuento fue de alguna manera, pues la verdad de las cosas es que pues el IFE ¿quién hizo el se recuento? solaza a ellos. No, pues el personal del IFE. ¿Personal del IFE? O sea, vigilaban algunas veces nada más por gente del PRI, como tú lo dices. Por este desgaste. Exactamente, por este desgaste, o sea, el PRI estuvo en todas las mesas. Nosotros cubrimos una gran parte de las mesas, digamos, inclusive con la versatilidad y la capacidad de muchos compañeros de estar con un ojo al gato y otro al garabato. ¿Notaste irregularidades en este conteo Sí, reportaron irregularidades? Se detectaron votos que estaban anulados. ¿Por qué razón? Porque estaban erróneamente. Pues en algunas ocasiones por argumentos, hay veces que hasta tontos. Por ejemplo, había votos por la coalición PRD-PT Movimiento Ciudadano y había alguna expresión coloquial del votante, del ciudadano, en la que denostaba o decía una grosería, puto, en el cuadro del PRI, y lo querían anular cuando eso está perfectamente ya bien determinado en jurisprudencia y como base de los criterios para avalar o no un voto. Los criterios ya estaban establecidos de que eso era un voto válido, y sin embargo en algunos casos se tuvo que llevar al Consejo para pelear ahí esos votos. ¿Se reportó alguna irregularidad de votos del PRI nulos que los hicieron válidos? Como que tacharan afuera del recuadro y los hicieran válidos, no sé. Mira, se llegaron a dar algunos casos, no te puedo decir específicamente de esa irregularidad, no específicamente así, la mayor parte de los votos que se